Bueno, muy buenas noches. Un placer realmente estar esta noche compartiendo con ustedes de este webinar que tenemos programado desde la carrera de Educación Física de la Universidad Florencio del Castillo. Es un placer realmente recibirles en esta noche, compartir un ratito con ustedes de un poco de un tema que nos fascina, nos encanta, que es la parte fisiológica, la parte de la neurociencia y, por supuesto, la actividad física, que es parte de lo que somos diariamente. Hoy tenemos una audiencia nutrida, tenemos compañeros y colegas de diferentes sitios, también estudiantes de las diferentes sedes, así como también personas que nos acompañan de otras carreras que hoy bueno, han dedicado este ratito para compartir también un poco el conocimiento. Algunas reglas básicas para podernos llevar de forma adecuada en este webinar. Voy a solicitarles a todos, por favor, tener sus micrófonos cerraditos para efectos de impedir un mayor ruido que pueda distorsionar un poco las ideas. Está programada la charla aproximadamente para una hora, un poco más, un poco menos, y al final haríamos un pequeño periodo de consultas. Desde ya motivarles también a seguir después. Esta charla está siendo grabada para efectos de ser publicada en las redes sociales y bueno, que tengamos esa capacidad de compartir. Ya tenemos 52 personas, es un espacio para 100. Yo sé que las demás personas se van a ir integrando. Sí, lo voy a volver a solicitar, por favor, nada más mantener todos sus micrófonos siempre en silencio para efectos de respeto, pues, a todos los demás. Voy a compartir por acá la presentación. Perfecto. Bueno, el día de hoy tenemos programado compartir con ustedes lo que es el tema de estrés, teletrabajo y actividad física en tiempos del COVID-19. Realmente espero que sea de gran provecho, tanto personal, profesional y académicamente, el tema que les vengo a proponer en esta tarde-noche y que, bueno, al final podamos sacar nuestras propias conclusiones de eh, cómo podemos relacionarnos ante una situación imprevista como es una pandemia mundial y bueno, todo lo que ha venido a traer. Esto es apenas un par de aristas o tres aristas que se podemos, en este caso, analizar para mejorar nuestra calidad de vida. Cuando hablamos de estrés, bueno, hay mucho que hablar. Hoy vamos a tratar de entender en sí mismo qué es el estrés. Cuando hablamos de teletrabajo, también que no es algo nuevo, es algo que vamos a trabajar un poquito por acá. Y el hecho también cuando estamos hablando de un tema también muy importante, como lo es la actividad física. Pero bueno, para nadie es un secreto, estamos en una situación imprevista, estamos ante un virus que no conocíamos, que es el coronavirus, ¿verdad? El COVID-19. Esto ha venido a transformar nuestra realidad social, personal incluso, eh, sometiéndonos a una pandemia mundial que efectivamente nadie esperaba que esto fuese a pasar, pero bueno, estamos ahí y es importante enfrentar esta situación de la mejor forma para salir adelante, no solo en el aspecto social, sino también en los aspectos personales. Pero ¿qué ha traído consigo el COVID-19? No solo la inquietud ante una nueva enfermedad, ¿verdad? Sino también el hecho que una de las primeras consecuencias mediáticas que está viviendo todas las sociedades en el mundo, incluyendo Costa Rica, es el aislamiento social. Estamos ante una situación que efectivamente no es típica dentro de nuestra realidad, de nuestra normalidad, que tenemos que estar en casa, tenemos que estar aislados socialmente, y esto evidentemente tiene una repercusión dentro de nuestra salud mental. Más si sumamos el hecho de que no es lo mismo, por ejemplo, estar en casa con un campo totalmente abierto, áreas verdes, con espacio de movilización,
a lo que es lo típico ya en las grandes ciudades, ¿verdad? O la ciudad, por ejemplo, donde las casas más bien son casas pequeñas, 120 metros cuadrados, 140, casi podríamos indicar cuatro paredes y ese es tu hábitat, ¿verdad? Entonces, no lo mismo tampoco pensar en que puedes estar en un periodo de aislamiento social, de cuarentena, en tu casa, teniendo todos los recursos económicos y todos los insumos para poder cubrir tus necesidades básicas, a ya no tenerlo, ¿verdad? Como en ese caso de muchas personas que han perdido su empleo, se les ha bajado su presupuesto familiar. Entonces, ya todo esto, evidentemente, trae consigo una serie de aristas que hay que ir analizando de una forma individual y que efectivamente van a repercutir de una u otra forma en la salud mental de cada uno de los ciudadanos. También el COVID nos ha tenido una transformación en todo nuestro modelo social, este, desde lo que es el teletrabajo como tal, ¿verdad? Que ya ahora muchos de los colaboradores de muchas organizaciones e instituciones han tenido que desarrollar sus funciones desde una computadora en sus hogares, el mismo sistema educativo, como son los sistemas universitarios, que hemos tenido que emigrar hacia la virtualidad para poder dar continuidad a los sistemas educativos como tal, lo cual no está mal porque tenemos que tratar de seguir adelante, tenemos que como sociedades seguir progresando, avanzando, no podemos detenernos esperando que todo pase, sino tenemos que seguir avanzando, trabajando de tal forma de que efectivamente podamos seguir saliendo adelante de toda esta situación, pero que al final, cuando tengamos que salir de esta cuarentena, sean menos las repercusiones negativas que tengamos socialmente. Indiferentemente todo esto que se esté viviendo, todo esto está repercutiendo en aumentos de estrés, aumentos en lo que es en la disminución del bienestar, la disminución de la salud mental. Hay una repercusión fuerte a nivel social que ya se está viviendo y que hay estudios. Y hay estudios que nos hablan sobre ello. Por ejemplo, Huarcaya, es un estudio muy reciente, nos habla de que ya hay aumentos registrados en estados de ansiedad de las personas. También que ya se registran aumentos significativos en los porcentajes de depresión que podemos tener de diversas poblaciones y ante todo también reacciones de estrés que antes eran una minoría, ahora se está mostrando como una gran mayoría dentro de la población. Hay otro estudio, el de Philip, ¿verdad? Que nos dice incluso que los aumentos en los síntomas de ansiedad y depresión han incrementado hasta un 28% y el estrés autoinformado inclusive en un 8%, que son reacciones psicológicas que ellos describen dentro de su área de expertise, que son lógico que tiene que pasar ante una pandemia como lo que es el COVID-19. Aquí hay un detalle sumamente interesante. Nótese que dentro de este estudio indica, aparte que hay ansiedad, depresión, hay estrés, está afectando o está generando trastornos del sueño. Estoy seguro que muchos de los que me están escuchando en este momento y están viendo esta presentación, que en el transcurso de la cuarentena que tenemos, es muy posible y es muy factible que ya han tenido su una, dos o tres o cuatro o más malas noches. Posiblemente ya las han tenido, o que se despiertan a la medianoche, o se despertaron de madrugada. Bueno, todo ello tiene una connotación en común, que es ante los estímulos estresantes que estamos viviendo. También Anjana, de la Universidad de Queensland en Australia, va un poco más allá y habla inclusive, él pronostica que inclusive después de la liberación de las poblaciones de cuarentena, inclusive 4 o 6 meses después, va a haber un deterioro del estado mental y que va a haber enojos, va a haber ansiedades. Entonces eso también nos repercute de que como sociedad tenemos que prepararnos para que a futuro, en un corto plazo, tengamos inclusive repercusiones mentales que tenemos que ir trabajando de forma integral. No porque ya terminó la cuarentena, ya todo acabó, ¿verdad? Va a haber otras situaciones que tendremos que analizar a futuro. Vean este pequeño reportaje que sale en España. Este es un José Pedro Espada, del catedrático de Psicología español. Dice que cuanto más tiempo acumulamos en el aislamiento, aumenta el estrés. Y esto es totalmente verídico. Y la percepción de riesgo tiende a bajar. Bueno, acá lo importante es entender de que entre más aislamiento vamos teniendo, posiblemente nos vamos sintiendo más seguros,
pero eso no quita de que hay sensaciones de estrés que nos están incrementando constantemente en la sociedad. Pero bien, ¿qué es el teletrabajo? El teletrabajo no es algo que nace gracias a la pandemia, el teletrabajo ya existía. El teletrabajo está de hace varios años en la sociedad, se debe precisamente a lo que es los mejoramientos en las tecnologías de información y comunicación y se convirtió en una buena opción para la sociedad y para las grandes empresas y para las pequeñas empresas. El teletrabajo es en sí mismo una oportunidad que se ofrece y que ya existía desde antes de la pandemia. Bueno, ¿qué beneficios? Hay estudios que hablan de los beneficios y los impactos del teletrabajo. Hay estudios que hablan inclusive que las empresas reportan hasta que un 47% cuando se trabaja con teletrabajo disminuye los costos operacionales. Esto realmente es muy, muy bueno si estamos hablando de una empresa que quiere mejorar su rendimiento. Hay estudios que hablan inclusive que se disminuye la contaminación ambiental en un 41%, el casi 50% de los empleadores y los colaboradores de las empresas manifiestan de que el teletrabajo les permite mejorar los tiempos de desplazamiento porque no tienen que ir a las instituciones, lo cual eso mejora la convivencia familiar, por ejemplo, que hay aumentos en la calidad de vida, en el talento humano, o sea, un 33% manifiesta eso, en fin. El teletrabajo, hay estudios que hablan que el teletrabajo nos permite una mayor productividad, que nos permite una mejor competitividad e innovación en las organizaciones. Pero también hay otros estudios que nos hablan que el teletrabajo trae consecuencias psicológicas, tanto emocionales, cognitivas, conductuales, y que todo repercute luego en el estrés, en el aumento del estrés. También estos estudios nos hablan que hay consecuencias físicas como el sedentarismo, asociadas al sedentarismo, a la obesidad por la exposición permanente a alimentos. Es interesante, pero estos estados ansiosos y estar acá en casa y tener esa posibilidad de teletrabajo y además tener la posibilidad de estar cerca de tu cocina, de tu hogar, bueno, posiblemente te hace consumir un poco más de alimentos de lo que rutinariamente ya lo habías estado haciendo. Hay comportamientos compulsivos, reportan los estudios, entre otras situaciones. Esta señora Vilma Leandro Zúñiga, que es del Colegio de Profesionales en Psicología aquí en Costa Rica, la semana pasada en el seminario Universidad manifestó que el teletrabajo en este momento en Costa Rica está trayendo consigo insomnio, dificultades en el manejo de los alimentos, muchos ataques de ansiedad y mayor tendencia a las adicciones. O sea, ella relaciona todo lo que es teletrabajo, o por lo menos las manifestaciones negativas del teletrabajo en este momento en Costa Rica, con el síndrome de burnout. El síndrome de burnout, que es sería otra charla completamente, es lo que llamamos tradicionalmente el síndrome de quemado, que es también una perturbación psicológica. Acá lo importante es entender que no es culpa del teletrabajo en sí mismo el que estemos cayendo ya en estas consecuencias negativas. Posiblemente, cosa que nunca sabremos, pero bueno, hay que adaptarlo, tal vez fue la forma tan drástica que se tuvo que implementar, en el sentido de que tal vez el teletrabajo necesitabas un tiempo de preparación, de asimilación de lo que tendrías que desarrollar en tus funciones como funcionario de una institución y no tan rápido, ¿verdad? Como fue el paso de la parte presencial a la parte de virtualidad. Pero no hablemos solo del teletrabajo, hablemos también, por ejemplo, de nuestras labores estudiantiles que pasaron de un momento a otro, de una fase presencial a una fase virtual. Claro, debido y como respuesta, pues, a un estado de emergencia, a un imprevisto que en este momento estoy completamente seguro que nadie en el mundo esperaba, pero bueno, se da ese traslado. Entonces, al hacer ese traslado, esa migración de lo presencial a lo virtual, evidentemente no hubo esa capacidad de preparación previa y por ende venimos a recibir todas las consecuencias negativas. Ahora, el aislamiento social, el estar recibiendo constantemente información. Si ustedes prenden la televisión, noticias, hay muertos, más enfermos, está mutando el virus. Si a eso le sumamos que estamos desarrollando teletrabajo, educación virtual,
en familia y en la familia hay niños pequeños. Luego la presión de querer cumplir, porque a veces la presión tal vez no viene del empleador o el docente, sino es también de la misma persona que desea ante este sistema desconocido de cumplir con los tiempos, con los objetivos. Bueno, todo eso repercute sobre la persona y nos genera estrés. Pero, ¿qué es el estrés? Es que es muy fácil decir que hay estrés y que la vida es muy estresada y que tenemos estrés. Bueno, es que es sumamente importante entender el estrés desde el punto de vista fisiológico, desde la parte neurológica y endocrina. ¿Qué es el estrés? Porque si comprendemos con claridad qué es el estrés, vamos a comprender realmente cómo podemos atacar este estrés. Bueno, fisiológicamente el estrés se comporta a través de dos rutas o dos ejes. Una de ellas es la ruta o el eje hipotalámico pituitario adrenal y el otro eje es el eje simpático adrenomedular. Cuando hablamos del eje hipotalámico pituitario adrenal, tenemos que comprender que ante un estímulo estresante, llámese como sea, cualquiera el estímulo que sea que nos genera un estrés, se va a activar nuestro sistema nervioso autónomo y nos va a generar una acción simpática. Esta acción simpática va directamente a actuar sobre el hipotálamo. Y en el hipotálamo nos va a generar unas respuestas sistémicas que en general, a nivel general en el organismo, nos va a dar como respuesta que el organismo va a querer luchar, va a huir, vamos a aumentar nuestro gasto cardíaco, lo cual esto repercute en aumentos de la frecuencia cardíaca, vamos a tener respiraciones más profundas o constantes, nuestras pupilas se van a dilatar, o sea, vamos a tener mayor nivel de atención de lo que está pasando en el medio. En general, como nos dice Nether, el organismo va a estar en estado de emergencia. O sea, el organismo va a estar listo para actuar según el estímulo o la demanda que vaya a tener. Este estímulo o esta estimulación simpática, este estímulo estresante que genera esta activación simpática, en realidad lo que nos está activando o estimulando es el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico del hipotálamo. Estos núcleos tienen unas células que se llaman células magnocelulares secretoras que van a secretar el factor deliberador de corticotropina, que es el CRF. Y a través de la liberación de este neurotransmisor, que es un químico, él va a ingresar a un torrente sanguíneo pequeñito que tenemos entre el hipotálamo y la hipófisis y van a descender a la adenohipófisis, que es la parte anterior de la hipófisis. Ahí este factor de liberación de corticotropina se va a metabolizar y va a cambiar. Y va a cambiar para producir una hormona llamada corticotropina, o sea, ACTH. Esta ACTH, como toda hormona del sistema endocrino, una vez que liberada por la glándula endocrina, que en este caso es la hipófisis, va a ingresar al torrente sanguíneo. Una vez que ingresa al torrente sanguíneo, va a disminuir, va a ir bajando hacia una otra glándula endocrina que se encuentra encima de los riñones, que es la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal, o llamada glándula adrenal también, va a estar dividida en dos sectores, una parte superior de la glándula y otra parte más interna. La parte superior se llama corteza y en la corteza vamos a producir, por la estimulación del corticoide, vamos a producir otra hormona que se llama cortisol, que es un glucocorticoide. Este cortisol, a su vez, va a estimular en la médula, o sea, en la parte interna de la glándula suprarrenal, la producción de dos hormonas más. Una que yo sé que muchos la han escuchado, como es la adrenalina, también llamada epinefrina, y la noradrenalina. Pero bien, una vez que tengamos mucho cortisol en sangre, porque aquí la glándula endocrina va a liberar ese cortisol en sangre, una vez que tengamos mucho cortisol en sangre, bueno, ¿qué va a pasar? Uno, que el cortisol va a estimular el uso de la glucosa. Utilizar el uso de la glucosa va a permitir mejorar los sistemas energéticos que les vamos a proporcionar a nuestros músculos. Entonces, por ende, vamos a tener una persona más activa, vamos a tener también mayor contractibilidad del corazón, vamos a aumentar nuestra frecuencia respiratoria y también va a haber un catabolismo a través de la degradación de las grasas y la degradación de las proteínas a través de procesos llamados lipólisis y proteólisis. Y entonces,
A mayor cortisol, vamos teniendo este organismo más en estado de alerta. Ahora bien, el otro eje que yo les comentaba a ustedes es el eje simpático adrenomedular, que es el otro eje que participa directamente también cuando hay un estímulo estresante. En este eje simpático adrenomedular, lo que pasa es que en el tronco cerebral, específicamente en el locus coeruleus, se va a producir otro neurotransmisor llamada noradrenalina, ¿verdad? Muy similar a que teníamos allá en la glándula suprarrenal. Y este noradrenalina lo que hace es que se va a distribuir a través de todas las áreas corticales y subcorticales de nuestro cerebro, específicamente a nivel del hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo, acá es donde se produce también, están los núcleos hipotalámicos, donde también se produce el factor de liberación de corticotropina. También tenemos lo que es el sistema límbico, que actúa mucho a través de las emociones. El hipocampo, que está más encargado de lo que es la memoria. Y obviamente todo el córtex cerebral se va a ver irrigado de esta noradrenalina. También esta noradrenalina va a ir bajando por el tronco cerebral hacia la médula y va a ir produciendo a través de nuestro sistema nervioso autónomo una estimulación simpática ¿a quién? Vean qué interesante, nuevamente a nuestra glándula suprarrenal, nuevamente, pero en este caso va directamente a la médula de la glándula suprarrenal, produciendo adrenalina o norepinefrina. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en el primer eje teníamos grandes niveles de cortisol y ya en el segundo eje lo que se estimula es noradrenalina y adrenalina. ¿Y qué pasa teniendo esas dos hormonas y esos dos neurotransmisores muchos en el organismo? Bueno, grandes cantidades de noradrenalina y adrenalina, ojo, nos vuelve otra vez a colocar en estados de alerta. Nos aumenta el gasto cardíaco, repito, el gasto cardíaco, por ende vas a aumentar tu frecuencia cardíaca, vas a tener una frecuencia cardíaca acelerada, cuidado no en estados de arritmia, nos va a aumentar la frecuencia respiratoria, nos va a aumentar la presión arterial. Y vean que es interesante acá, todos estos efectos estimulantes, además, vamos a tener un efecto que no es tan positivo, nos va a disminuir nuestro sistema inmunológico. El tener el sistema inmunológico disminuido, eso es una puerta de entrada para una enfermedad, para un virus, para una bacteria, y en plena pandemia yo creo que ninguno de ustedes ni yo quisiéramos tener nuestro sistema inmunológico disminuido. Otro detalle es que nos disminuye la funcionalidad del sistema digestivo. Yo no sé si ustedes han relacionado que cuando están estresados empiezan a padecer de colitis o empiezan a padecer de su famosa gastritis. Y alguien dice, bueno, pero qué raro, si yo me alimento bien y yo no consumo tanta cosa rara como para que mi sistema digestivo esté así. Bueno, más que todo obedece que esa gastritis o esa colitis es respuesta somática a todo el estrés que usted está acumulando. Entonces también tenemos afectación somática en este sentido. Ahora bien, estos dos ejes, tanto el hipotalámico pituitario adrenal como el simpático adrenomedular, son normales, o sea, tienen que pasar. En la vida siempre tenemos que tener estrés, nos mantienen vivos. El hecho que ellos estén participando significa que su organismo esté bien. El asunto no es tanto que ellos, estos dos ejes, estén activos. El asunto es que ante una pandemia mundial, ante una enfermedad, un virus que no conocemos, ante toda la situación que estamos viviendo, se mantienen crónicamente elevados. Y ahí es donde vamos a tener problemas, ahí es donde vamos a tener efectos fisiológicos nocivos para nuestra salud. Pero incluso, a pesar de que el tema de esta conferencia es hablar un poco del COVID-19, ¿qué pasa si le quitamos la pandemia y colocamos acá más bien el hecho de tener un trabajo excesivamente estresante o el no darse tiempo para relajarse, para disfrutar, ¿ok? Indiferentemente de lo que sea, si mantenemos estos dos ejes crónicamente elevados, vamos a tener efectos fisiológicos nocivos. ¿Y cuáles efectos? Bueno, número uno, vamos a empezar a aumentar los patrones de coagulación de nuestra sangre y agregación plaquetaria, o sea, vamos a empezar a mezclar, a generar ateromas, donde vamos a empezar a mezclar todo lo que es coágulos sanguíneos
con grasa, con glóbulos rojos, y todo eso se va a ir adhiriendo a las arterias y va a ir generando un ateroma. El ateroma es esa pequeña obstrucción que va aumentando el daño endotelial vascular. Esto es el preámbulo para una arteriosclerosis. La arteriosclerosis es bien llamada, para muchos ya lo conocen, es bien llamada la enfermedad silenciosa o el enemigo silencioso, porque no va generando ningún tipo de sintomatología, sino hasta que la persona tiene un episodio cardíaco. Entonces, aquí es sumamente importante comprender que a pesar de que tal vez no teníamos una relación directa o no lo pensábamos así, el estrés podría repercutir después con problemas cardíacos severos. Otro efecto negativo es el aumento en la producción de radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Bueno, son metabolitos de desecho que se van generando a través de ciertos procesos orgánicos, especialmente en la parte de la alimentación y otros, que estos tradicionalmente el organismo tiene la capacidad de ir liberando y desechando del organismo. Pero como el organismo está en un sistema, digamos, disfuncional en el manejo de sus sistemas de retroalimentación para poder mantener su homeostasis, lo que va provocando es que estos radicales libres se van aumentando y nos pueden repercutir en la formación de tumores. Repito, también el estrés nos puede acarrear arritmias cardíacas, episodios cardiovasculares, nos puede aumentar la resistencia a la insulina, lo cual es un preámbulo hacia una diabetes. Y bueno, en fin, ¿qué otros efectos? Bueno, repito, aumento en el riesgo de patologías cardiovasculares, un accidente cerebrovascular, diabetes mellitus tipo 2 y otros muchos tipos de cáncer. Pero ¿por qué también ello? Porque tenemos un sistema inmune deprimido. O sea, tenemos la puerta abierta, la ventana abierta a que a cualquier virus, cualquier bacteria que esté ahí en el aire, ¿verdad? O en el espacio, tenemos esa facilidad de permitirle ingresar a nuestro organismo y con un sistema inmune deprimido tener poca capacidad de respuesta a nivel orgánico. Esto es otro elemento muy, muy importante. Aquí tenemos lo que es el sistema límbico. El sistema límbico es a nivel cerebral un sistema emocional, no es racional, no razona, es un sistema emocional, actúa muy emocionalmente. Y acá, al final, después del hipocampo, tenemos lo que es la amígdala. En la amígdala, ella secreta una serie de neurotransmisores, tiene esa capacidad de secretar una serie de neurotransmisores para poder producir efectos diversos a nivel del organismo. Veamos este ejemplo. Usted va caminando muy tranquilamente por el parque, ahí donde usted tradicionalmente camina, o por la montaña, y inmediatamente usted observa que hay una serpiente enorme, ¿verdad?, detrás de un árbol o en medio camino, y usted detecta a través del estímulo, en este caso sus ojos detectan el estímulo, la serpiente. Bueno, no sé qué opinión están teniendo más de alguno en este momento, qué pensamiento, pero posiblemente la mayoría va a ser la misma reacción que va a enviar esa información hacia el lóbulo occipital, donde está el córtex visual, y ese córtex visual va a enviar la información hacia el sistema límbico, tanto al hipocampo como a la amígdala. Y la amígdala va a empezar a producir, en este caso, noradrenalina. Esa noradrenalina, que ya va a ser irrigada por la amígdala, va a viajar y va a ser ubicada en el núcleo caudado, que es este que está acá. Este es el núcleo caudado. El núcleo caudado está encargado directamente del movimiento, de la memoria y algo muy importante, de la toma de decisiones. Entonces, dependiendo de nuestra forma de comprender el estímulo, vamos a tener diversas respuestas ante este estímulo. Por ejemplo, puede ser que alguno diga, una serpiente. Puede ser que otro diga, wow, una serpiente y salga corriendo. Puede ser que otro diga, no diga nada, se quedó paralizado frente a la serpiente. En dependencia de cómo el núcleo caudado, en este caso, vaya a analizar la información y tomar la respuesta, según esta respuesta vamos a tener una consecuencia. Puede ser que la respuesta fue patear a la serpiente y salió usted mordido. Puede ser que la otra respuesta fue más efectiva que esta. Entonces, la amígdala tiene
una participación pero muy importante en lo que es todas estas respuestas del estrés. Veamos otro ejemplo. Esto es un estudio donde se comprobó que ante respuestas simpáticas emocionales, o sea, los famosos episodios de ansiedad, se reportó una activación de la amígdala, lo cual incrementaba la frecuencia respiratoria. Es muy común que haya muchas personas, y podemos verlo tal vez en estos momentos, como muchas personas pueden estar reportando que les falta el aire, que sienten opresión en el pecho, que tienen dolor en el pecho, en fin, toda una sintomatología de un problema cardíaco. Posiblemente están pensando, ok, me va a dar un infarto, pero no tienen ningún problema cardíaco, se hace un electrocardiograma, todo está bien, se hacen todos los exámenes de rutina, todo está bien, y simple y sencillamente es una respuesta emocional de nuestro sistema límbico, específicamente de la amígdala. Esto es tan igual como, por ejemplo, que usted, no sé, se me ocurre, pasó por algún momento de su vida, tuvo un desafortunado evento donde lo asaltaron en un callejón y usted le corresponde volver a pasar por un callejón similar. Tal vez no hay ningún peligro, pero solo el hecho ya saber que usted va a pasar por ese callejón, tiene la respiración alterada, tiene la frecuencia cardíaca alterada, tiene sudoración, empieza a temblar su cuerpo y tal vez la persona que está a la par suya le dice, pero ¿qué te pasa? Y la persona lo que tal vez no sabe es que usted tuvo un episodio previo donde tuvo ese estímulo estresante y ahora el estar sobre ese callejón a punto de ingresar le está manifestando todas las acciones emocionales con relación a aquel momento. Este es un estudio muy interesante, este es un estudio de Goldfarb y colaboradores, está muy reciente, es un estudio que viene saliendo de pan caliente. Ok, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron algo muy interesante. Ellos empezaron a mostrarle a los sujetos del estudio una serie de imágenes que fueran estímulos estresantes para cualquier ser humano. Por ejemplo, un perro rabioso a punto de atacar, una serpiente, una araña, ok, una serie de imágenes que fueran a dar diversas respuestas al cerebro. Y lo que hicieron fue medir las conexiones o las sinapsis neurológicas que se iban desarrollando conforme iban presentando las imágenes. Y vean lo que encontraron. Encontraron dos conclusiones que para mí son sumamente importantes y para traer acá en la conferencia. La primera es que encontraron que cuanto mayor eran las conexiones entre el hipocampo y el hipotálamo, o sea, las que ustedes están viendo ahorita en este momento de color rojo, o sea, las conexiones sinápticas entre el hipocampo y el hipotálamo, había un aumento en los niveles de estrés. Es sumamente interesante y ya les explico por qué. La otra, que son las azules, era que cuando había unas conexiones entre el hipocampo y la corteza prefrontal dorsolateral, habían disminuido los niveles de estrés de las personas. Y esto tiene una connotación muy importante porque hay que comprender qué función cumple estos sectores a nivel neurológico. Cuando hablamos de una relación o una conexión entre el hipocampo y el hipotálamo, o sea, estamos hablando de memoria-emoción. ¿Por qué? Porque el hipocampo es este sector encargado de la memoria, encargado de tus recuerdos, buenos o malos. O sea, ahí se reserva todos tus recuerdos positivos o negativos que has tenido en la vida. Y el hipotálamo, muy cerca del sistema límbico, es más emocional, es más no racional, sino más emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted iba caminando y vio una serpiente, si toda la vida te han dicho que las serpientes son malas, que te pueden matar, que son terribles, inmediatamente usted va a relacionar ese conocimiento con su reacción emocional. Entonces va a salir corriendo y gritando y diciendo hay una serpiente. Y tal vez la serpiente medía 10 centímetros y no era venenosa, pero era una serpiente a final de cuentas. O sea, no importa si mide 10 centímetros o mide 2 metros, a final de cuentas es una serpiente y ustedes le han enseñado y lo que tienes en tu hipocampo que eso era peligroso. En cambio, el hipocampo con la corteza prefrontal dorsolateral, el lóbulo prefrontal o la corteza prefrontal del lóbulo frontal es en sí mismo lo que nos hace humanos. Es por decirlo así, la parte del cerebro que nos hace humanos. Porque en el lóbulo, en la corteza prefrontal,
es donde se va a ejecutar todo el razonamiento humano. Inclusive en la corteza prefrontal es donde se desarrolla la mayoría de las funciones ejecutivas cerebrales. Es donde tenemos la capacidad del control inhibitorio, la capacidad de toma de decisiones. Es lo que nos diferencia tal vez en mucho del comportamiento animal. Es ahí donde tenemos esa capacidad humana de razonar, de pensar. Entonces, cuando hay una conexión entre el hipocampo y la corteza prefrontal dorsolateral, esos estímulos estresantes se pueden razonar. Voy a poner un ejemplo, vamos a ver, muy costarriqueño, muy tico. En esa casa asustan. ¿Y por qué asustan? Porque suena ruidos extraños en la parte de atrás. Entonces, si yo estuviera actuando con el hipocampo y hipotálamo, simplemente me atemorizo, me da miedo y me bloqueo y mi estrés aumenta. Pero si yo pongo a funcionar mi corteza prefrontal, posiblemente yo empiezo a cuestionar, bueno, ¿qué está sonando? ¿Será una ventana? ¿Será un animalito que anda ahí por la casa? ¿Qué suena? Y investigo y posiblemente me doy cuenta que sí, que era una ventana que estaba entreabierta y con el viento sonaba. Entonces a partir de ahí yo disminuyo mis niveles de estrés y, por decirlo así, tengo mejor razonamiento, tengo mejor capacidad para razonar. ¿Qué concluyen estos autores? Estos autores concluyen que recordar experiencias positivas pueden reducir la respuesta del estrés. Si estamos muy bloqueados de un examen, por ejemplo, y no recordamos nada y tenemos hasta temblor en la mano y se me nubla la mente, bueno, yo puedo empezar a recordar experiencias positivas, sacar lo positivo que tengo en el hipocampo para mejorar mis respuestas en este momento ante la situación de estrés. La memoria, si nos vamos a apoyar entonces a la memoria, puede crear una respuesta más resistente al estrés. Esto es increíble lo que este estudio nos ha aportado, porque entonces el estrés también tiene un ligamen directo con lo que es la memoria. Y aquí hay que tener también en cuenta que hay estudios que hablan, por ejemplo, que el hipocampo, en el caso de las mujeres, tiene un mayor tamaño, hasta un 25% más que en los varones. Aquí hay diferencias también de sexo muy interesante y este 25% significa que hay una mayor capacidad para retener información. En cambio, si vemos en la amígdala cerebral, los hombres tienen un mayor tamaño entre un 70 y 85%, lo cual, si vemos las conexiones que hay allá arriba entre el cerebro masculino y el cerebro femenino, vean que hay más conexiones en el cerebro femenino. Esto nos invita a pensar de que el hombre tal vez es más emocional en muchas de sus acciones y la mujer tiende a ser un poco más racional con lo que está efectuando. Entonces, cuando vamos a trabajar el estrés o cuando yo quiero evaluar el estrés en las personas, yo tengo también que tomar en consideración de que hay diferencias de sexo, ¿verdad? Que me pueden marcar a mí la respuesta que está dando uno sobre la respuesta que está dando el otro. Ahora bien, en uno de los estudios anteriores les hablaba de que uno de los autores mencionaba que hay trastornos del sueño. Bueno, hay patrones disruptivos del sueño, que esto de por sí la Organización Mundial de la Salud ha indicado con claridad que es un factor que disminuye el bienestar emocional y el bienestar mental. ¿Por qué? Porque el sueño es vital para la salud. Es útil para el desempeño neuroconductal y cognitivo, es un regulador del humor, consolida la memoria y ayuda a la acción de la microglía. La microglía es una célula glial del sistema nervioso que ayuda a limpiar, a liberar un poco los desechos metabólicos del mismo sistema nervioso central de la neurona, y esto permite inclusive a mejorar la plasticidad sináptica, o sea, podemos mejorar las conexiones sinápticas que hemos visto anteriormente. Creo que esto algunos ya lo han visto. Esto es nuestras fases de sueño. Nosotros no dormimos toda la noche en un solo equilibrio de sueño, sino hay momentos en que tenemos fases profundas y hay momentos en que tenemos fases menos profundas de sueño. Bueno, y durante todas las horas que dormimos vamos a estar en estos pequeños cambios de fases. En estas fases profundas de sueño es donde tenemos mayores procesos de regeneración y reconstrucción del organismo, donde vamos a descansar el cuerpo. Aquí donde se va a liberar hormona de crecimiento
y vamos a regenerar tejidos, vamos a regenerar, a eliminar metabolitos de desechos, donde nos recuperamos. Pero es interesante cómo, por ejemplo, una persona que en teoría durmió 7 horas consecutivas se levante y diga, estoy cansado, me desperté cansado. Bueno, es factible que muchos de estos momentos no los tuvo. ¿Por qué? Porque tuvo fases menos profundas de sueño y en estos momentos que estamos viendo de pandemia, inclusive insomnio, ¿verdad? Que rompe por completo esas fases profundas de sueño. ¿Cuánto hay que dormir? Bueno, en el caso de los niños, por ejemplo, son los que nos duermen más, ¿verdad? Inclusive hasta casi 10 horas y pueden tener sus siestas. En el caso de los adultos, bueno, los adultos podemos tener periodos de tiempo entre 7 horas, 6 horas. Los adultos mayores duermen un poquito menos también, eso no hay tanto problema. Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores? Que si un adulto mayor se nos acuesta a las 8 de la noche, ya a las 2 de la mañana está despierto y está desvelado. Entonces, a las 2 de la mañana es difícil. ¿Qué es lo que habría que hacer con un adulto mayor? Que se nos acueste un poquito más tarde. Pero a final de cuentas, cuando tenemos patrones disruptivos de sueños, nos dicen varios autores que la perturbación de cualquier variable psicológica va a repercutir en un aumento en el estrés y que este aumento en el estrés lo que va a repercutir es a disminuir la capacidad de retroalimentación de nuestro cerebro en el manejo del estrés y por ende va a tener una afectación directa en el sistema inmune. Entonces vean cómo todo otra vez se vuelve a relacionar. Ahora, el tercer factor que yo quería comentarles en esta charla, para después ya hacer una mezcla bien bonita entre todo, es estos dos grandes conceptos, actividad física y ejercicio físico. Tenemos que comprender que la actividad física es más global que el ejercicio físico. Cuando yo hago actividad física, puede ser que yo esté lavando un carro, puede ser que esté limpiando la casa, ¿verdad? Y esto lo hago durante las 24 horas del día. Mientras que el ejercicio físico es una programación de la actividad física donde yo la planifico, la programo, además tengo un objetivo claro para qué la estoy desarrollando y a diferencia de la actividad física donde yo puedo desarrollar actividad física durante todo el día. Cuando yo hablo de actividad física, para ponerlo más concreto, según el Colegio Americano de Medicina del Deporte, es cualquier actividad donde yo vaya a aumentar mi gasto calórico a través de la contracción de los músculos esqueléticos. Entonces, cuando yo aumento este gasto energético a través de lavar las ventanas de la casa, de caminar en la casa, de bañar al perro, ¿verdad? Yo estoy efectuando actividad física. Y hay estudios, hay muchos estudios que hablan que el hecho de tener un buen nivel de actividad física nos va a mejorar el bienestar psicológico, la salud subjetiva, los estados de ánimo, la emotividad, la autoestima, mejoramos el afrontamiento del estrés, tenemos mejores sensaciones de vigor, vamos a disminuir la depresión clínica, los niveles de ansiedad, las sensaciones de fatiga. Y repito, hay muchos estudios, muchísimos, que ya se han hecho con relación a la actividad física donde mejoramos la salud subjetiva, los estados de ánimo, la emotividad, la autoestima, la depresión, disminuimos la depresión, la ansiedad y por ende hay un mejor afrontamiento del estrés. Entonces, es interesante que tenemos a la mano, al alcance de la mano, una de las medicinas más cómodas y más baratas que podemos tener en este momento para tiempos del COVID-19 y para toda la vida, lo cual es la actividad física, movernos, ¿verdad? No quedarnos sentados. Ahora, cuando hablamos de actividad física, tenemos que entender que hay tres tipos de niveles de actividad física. Hay actividad física baja, moderada, vigorosa, en el cual a través de la vigorosa es donde vamos a gastar más energía, tenemos más movimiento. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, si estoy hablando de actividad física, moverte del sillón de la sala, caminar hacia tu cuarto, que ir a lavar el carro, ¿verdad? Ahí estamos hablando de una actividad física más vigorosa. Pero cuando yo me refiero a actividad física baja, lo tengo que relacionar directamente al sedentarismo. Y el sedentarismo es una de las grandes pandemias que tenemos en este momento a nivel mundial. Cuando yo hablo de sedentarismo, es aquellas personas que no realizan actividad física moderada al menos 3 veces por semana los últimos 3 meses. O sea, que ya ni siquiera se mueven, ¿verdad? Y ya tenemos en Costa Rica al menos, ya vamos para 2 meses de estar en cuarentena. ¿Cuántas personas han realizado actividad física al menos 3 veces por semana en los últimos 2 meses? Posiblemente un descenso tremendo
a nivel de los niveles de actividad física. Recuerden que hay actividad física baja, actividad física moderada, actividad física vigorosa. ¿Qué nos recomiendan las instituciones internacionales en este momento? A nivel mundial, por ejemplo, el Colegio Americano de Medicina del Deporte nos recomienda a nosotros tenemos que estar realizando de 30 a 60 minutos por día de actividad física moderada, más o menos 150 minutos por semana, más 20 a 60 minutos de actividad física vigorosa, o sea, 75 minutos por semana. Esto sería como la receta, aunque yo nunca he promulgado ni he dicho que en ejercicio tengamos recetas, pero sí debería ser como esa norma básica que yo debería alcanzar por semana, mínimo, de ahí para arriba. Y en niños, 1 hora por día, de forma moderada. Pero bueno, ¿qué estará pasando con los niños? Aquí, profes de educación física que están trabajando en escuelas, les invitamos a promover más la actividad física en los niños, porque ¿cuántas horas estarán esos niños moviéndose? Y no pensemos, repito, tal vez para el niño que vive allá en la zona rural, donde su casa, al abrir el patio, hay un campo verde, hay posibilidades de movimiento, pero ¿qué pasa con ese niño que vive en 140 metros cuadrados de puro concreto? Ese es el niño que también nos debería preocupar mucho porque es el que está haciendo menos actividad física. Hay estudios también, este es un poquito viejito, es un estudio de Blair, pero muy interesante, que midió las fracciones atribuibles. ¿Qué decía él? Bueno, vamos a medir cuáles son aquellas causas que están provocando mortalidad en las poblaciones. Es interesante, pero muchas personas cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, direccionamos nuestra mirada hacia la obesidad y decimos, bueno, las personas obesas son las personas que tienen más probabilidades de un infarto, de morir de una enfermedad crónico-degenerativa. Pero acá, por ejemplo, Blair nos demuestra a través de su estudio cómo no es la obesidad en sí mismo, sino más bien los bajos niveles de actividad física, o sea, el sedentarismo, el que está causando gran causa de mortalidad a nivel de la población. La OMS la tiene clasificado como el cuarto puesto de causas de enfermedades crónicos degenerativas a nivel del mundo. Es mejor entonces en este caso, y no hago mía las palabras, sino de un fisiólogo de ejercicio del Colegio Americano como es Barry Franklin, que una vez dijo por acá en Costa Rica, vale más gordo activo que flaco sedentario, más o menos en la traducción al español. En sí, es mejor ser a veces obeso, pero físicamente activo, que ser delgadito y tener nada de movimiento durante el día. Ahora, el problema sería tener obesidad y tener bajo nivel de actividad física. Entonces, ahí estaríamos en un gran problema. Otro estudio también de American Heart Association, ¿ok? Ellos nos proponen la estimación del efecto con relación al estilo de vida y cambios dietarios, especialmente en personas que ya tuvieron un infarto en algún momento o un problema cardíaco. Y ellos que encuentran, ellos encuentran que la persona que realiza actividad física va a reducir en un 25% la mortalidad cardíaca, o sea, de un segundo infarto. Y que si se mejora un MET, o sea, si se mejora la capacidad aeróbica en un MET, o sea, 3.5 mililitros kilogramo minuto, se va a lograr inclusive disminuir un 14% más el riesgo de un futuro evento cardiovascular. Hemos escuchado durante mucho tiempo que nos dicen a nosotros, es importante tomarse después de X edad una aspirina al día. Bueno, este estudio comprueba que una aspirina al día va a reducir el riesgo de mortalidad un 18%, las estatinas en un 21% y el beta bloqueador en un 23%, que son otro tipo de fármacos que se le dan a las personas con cardiopatías. Pero notes entonces que lo más importante, según este estudio, es realizar actividad física. Entonces, es una invitación abierta a mejorar nuestro sistema de movilidad personal. Este otro estudio es buenísimo, también muy interesante. Este es de la Universidad de Illinois. Y ellos lo que hicieron fue muy sencillo. Hicieron una medición de las conexiones cerebrales en un grupo de estudiantes cuando estaban queditos. Y vean acá cómo hay poca nivel de conectividad. Los pusieron a caminar 20 minutos y vean el exceso de conexiones cerebrales que se produjeron después de solo 20 minutos de caminata. Imaginemos si hubiéramos hecho 1 hora o si hacemos hora y media, si nos estamos moviendo. ¿Y qué comprobaron ellos? Bueno, que la actividad física puede mejorar la atención, el comportamiento en el aula, el desarrollo cognitivo, los puntajes de los tests que se les aplicaban
y evidentemente el rendimiento académico. Entonces, la actividad física viene a ser un factor protector a nivel cerebral. Este es otro detalle, otro estudio muy interesante que nos habla, por ejemplo, según el nivel, ya que hablamos un poco de ejercicio, según el nivel de intensidad del ejercicio, así va a ser el nivel de perfusión de sangre, o sea, la cantidad de sangre que le está llegando al cerebro. Para un grupo control, para un grupo de alta intensidad, aquí, a resumidas cuentas, un grupo de moderada intensidad es el que estaba generando que llegara más sangre al cerebro. Y si tenemos más sangre al cerebro, más flujo sanguíneo, vamos a producir más capilares que puedan irrigar más nuestro cerebro. Nos van a oxigenar más el cerebro y por ende vamos a llevar mejores nutrientes y podemos activar una mejor respuesta neuroendocrina también. Según Ortiz y Prado y colaboradores en el 2018, nos dice que el cerebro es un órgano que tiene amplia perfusión sanguínea y que muchos factores como la hipoxia, la anestesia, el estrés y otros pueden modificar el flujo sanguíneo y por ende la oxigenación cerebral. Mantener una oxigenación cerebral adecuada es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del cerebro y mantener la homeostasis neuronal. Este es un estudio de Costa Rica, de Gamboa, Granados y Solera, donde ellos midieron qué pasaba después de hacer 35 minutos de banda sin fin. ¿Qué pasa en el ejercicio? ¿Qué pasa a nivel de la presión arterial? Nótese que en un grupo con 50% de la frecuencia cardíaca máxima, ellos disminuyen su presión arterial sistólica una vez terminado el ejercicio hasta una hora después. Igual lo hace el de 70% de la frecuencia cardíaca máxima. En resumen, el hacer actividad física, aunque sea solo 35 minutos, nos puede prolongar hasta una hora un estado de hipotensión. Eso significa de que nuestra presión arterial va a disminuir, nos va a relajar, nos va a permitir sentirnos bien. Y si la persona es hipertensa, imagínense en los estados de bienestar que va a sentir en ver, por ejemplo, su presión arterial sistólica disminuye un poco durante este periodo de tiempo. Y si esto lo prolongamos a través del tiempo, imagínense las adaptaciones que vamos a ir teniendo. En un metaanálisis que se desarrolló también con la misma línea, lo que hicieron fue analizar, bueno, si eso pasa a nivel cardiovascular, a nivel aeróbico, ¿qué pasa a nivel anaeróbico, a nivel de entrenamiento de la fuerza? Bueno, la respuesta es igual, ¿ok? Hay una reducción de la presión arterial en todos los sujetos según el metaanálisis que está haciéndose. Entonces, indiferentemente sea trabajo aeróbico o trabajo anaeróbico, igual hay respuestas positivas en la disminución de la presión arterial y mejoras en el flujo sanguíneo. Este estudio de Fumoto en el año 2010 muestran que hay un aumento de los niveles de hemoglobina oxigenada en la corteza prefrontal durante y tras 15 minutos de trabajo aeróbico. Vean qué interesante acá. ¿A dónde los quería llevar yo? Bueno, ya vimos que sí hay aumento en el flujo sanguíneo, que hay mejoras en las respuestas cardiovasculares. Bueno, es que a final de cuentas yo lo que quería llevarlos era esto, que si mejoramos esa perfusión de sangre a nivel del cerebro, ya está comprobado de que cuando mejoramos esa perfusión vamos a llevar más oxigenación a la corteza prefrontal. Acuérdense que la corteza prefrontal es nuestra corteza de razonamiento, es la corteza donde están las funciones ejecutivas. Pero además ellos encontraron algo muy interesante. Esto es causado por el aumento de serotonina a los niveles sanguíneos. La serotonina, que va a tener estos sistemas de irrigación, la serotonina también se le conoce como la hormona de la felicidad. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, la serotonina, que es nuestra hormona de felicidad, no se puede producir en el organismo, o sea, el cerebro no la produce. Para eso necesita un aminoácido esencial, que es el triptófano. El triptófano lo va a obtener a través de la alimentación, de los tubérculos. Una vez que el alimento entra al organismo y es absorbido y ya en la sangre tenemos triptófano, este triptófano va a ser metabolizado en 5-hidrotriptófano. Y aquí es donde pasa algo interesante. Si hacemos actividad física, este 5-hidrotriptófano se va a metabolizar y se va a convertir en serotonina, que como ya les dije, es la hormona de la felicidad. La serotonina a su vez es un precursor a la melatonina, ¿okay? Otro componente químico que es muy importante dentro del organismo. Esta serotonina,
bueno, ¿qué nos trae? Nos va a mejorar los estados de ánimo, nos va a generar mayor motivación, mayor interés, nos va a reducir la ansiedad por la comida. Y ojo, la melatonina, que es precursora por la serotonina, nos va a regular los ciclos de sueño. Recuerden que teníamos problemas de trastornos de sueño. Bueno, la melatonina nos va a mejorar, la serotonina va a mejorar la melatonina y por ende vamos a tener un descanso más reparador y más prolongado. Y todo gracias a una buena alimentación con una buena actividad física para mejorar lo que es la producción de serotonina. Otra de las grandes hormonas o neurotransmisores encargados de esta felicidad, la dopamina. La dopamina tiene una función principal sobre la afectividad, sobre la regulación de neuroendocrina, y la dopamina, al igual que la serotonina, no se produce en el cuerpo. Necesitamos un aminoácido esencial para poder producir esta dopamina. En este caso es la L-tiroxina, que la podemos consumir en aguacate, en ciertas carnes, en el chocolate negro, que llaman un chocolate oscuro, amargo, ¿okay? que son fuentes ricas de L-tiroxina. Y si a esto le agregamos actividad física, vamos a producir dopamina. Y dopamina es, algo importante, el aumento en la frecuencia nos va a producir aumento en la frecuencia de la presión cardíaca, nos va a ayudar a regular el sueño, vamos a mejorar la atención, la actividad motora. Y en el lóbulo frontal, recuerden, lóbulo frontal, regulación racional, funciones ejecutivas, vamos a mejorar la memoria con el hipocampo, la relación con el hipocampo. Y recuerden que si tenemos una buena relación entre el hipocampo y lóbulo frontal, vamos a disminuir el estrés gracias a también el trabajo de la dopamina. Vamos a mejorar la atención, solución de problemas y, claro, es un regulador del humor. La dopamina con la serotonina vienen entonces a ser factores protectores en la disminución del estrés y, claro, van a ser, digamos, producidos si aumentamos los niveles de actividad física. La dopamina también se le conoce como el centro del placer. Cuando comemos chocolate amargo, cuando hacemos actividad física, cuando hay acciones en la vida del ser humano que nos van a producir esos niveles de placer. Bueno, es gracias a la dopamina que tenemos a nivel neurológico. La otra, la endorfina. Cuando estamos haciendo ejercicio, estamos produciendo endorfinas, que es un analgésico y estimula los centros de placer también. ¿Ok? Y algo muy importante, no fortalece nuestro sistema inmunitario. Ahí donde tenemos esa posibilidad de fortalecer el sistema inmunitario. Y también estamos produciendo alegría, gozo. La endorfina nos da felicidad y todas las sensaciones. También, ya para terminar por esta parte, el ejercicio, la actividad física nos ayuda también a la producción de la oxitocina. Y la oxitocina se libera en la neurohipófisis, no tanto en la adenopófisis, sino en la neurohipófisis. La oxitocina tiene una serie de funcionalidades dentro del organismo. Por ejemplo, en el momento de labor de parto de la mujer ayuda también la oxitocina, pero también se le conoce como la hormona del amor. ¿Por qué? Porque cuando la persona está enamorada, se libera altos niveles de oxitocina y bueno, la persona se siente emocionada, mariposas en el estómago, se siente atraída hacia otra persona. Bueno, a pesar de que usted tal vez ya pasó toda esa etapa de enamoramiento, cuando haces actividad física y liberas oxitocina, hay varias de estas respuestas orgánicas que evidentemente vas a tener y te vas a sentir mejor, te vas a sentir más activo, ¿verdad? Y todo ello gracias a la aplicación de la actividad física como tal. Este es un estudio muy interesante, donde lo que hicieron fue un trabajo de entrenamiento aeróbico en mujeres obesas. Ellos lo que aplicaron fue ejercicios de carrera en cinta, ¿verdad? Banda sin fin durante 40 minutos a 70% de la reserva, de la frecuencia cardíaca de reserva. Acuérdense del otro estudio que hablábamos que el 70% de que disminuye más los procesos de hipotensión. Bueno, qué interesante. ¿Qué encuentran ellos? Ellos encuentran que después de hacer carrera en cinta durante 40 minutos a esta intensidad, evidencian disminución de los niveles de cortisol. Y acuérdense que el cortisol es el primer eje que vimos en esta conferencia. Los aumentos de cortisol nos relacionaban a aumentos en el estrés. Y ellos también además hacen unos estudios donde aplican unos test psicológicos
y encuentran que se disminuye no solo el cortisol, se disminuye la tensión, la ansiedad, la depresión, la fatiga, ¿verdad? Son parte de lo que ellos encuentran. Y algo sumamente importante acá, aumenta los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro, que es esta BDNF, ¿ok? Los aumentos de BDNF nos va a producir también de que nuestro cerebro esté más activo. Podemos mejorar el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Además, que tiene repercusiones directas a nivel del hipocampo, por ejemplo, a nivel de lo que es la memoria. Nos va, dentro de este estudio, por ejemplo, se encontró de que la persona encontraba más vigorosa, más activa, ¿verdad? Solo con actividad física, inclusive teniendo una patología como de la obesidad en sí misma. Este tal vez no va relacionado tanto al tema, digamos, del estrés, pero sí es como para liberarnos un poco el estrés a nosotros. Este estudio de St. John, de la Universidad de Virginia, habla de, bueno, ¿qué puede protegernos del COVID-19? Y ellos encontraron de que el ejercicio regular puede reducir el riesgo de un síndrome que está en este momento afectando con el COVID-19, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que está causando muchas muertes en pacientes. Entonces, ellos encontraron que el ejercicio cardiovascular refuerza la producción de un antioxidante conocido como superóxido dismutasa extracelular, que lo que hace es cazar los radicales libres dañinos. Acuérdense de los radicales libres que yo les mencioné al inicio de esta conferencia. Protege nuestros tejidos y ayuda a prevenir enfermedades. La investigación sugiere que incluso una sola sesión de ejercicio va a aumentar la producción del antioxidante. Entonces, para liberar un poco el estrés de cada uno de nosotros, si usted se ha mantenido físicamente activo, no solo va a disminuir los niveles de estrés, sino también va a producir este antioxidante y bueno, es un factor protector por sí mismo ante una enfermedad que en este momento está en estudio a nivel mundial de qué repercusiones tiene en todo el sistema. Y bueno, ¿qué podemos hacer entonces en nuestro teletrabajo? Podemos, para no caer en estos niveles de sedentarismo, para no caer en lo que son estos niveles de estrés, bueno, podemos cambiar un poco nuestra postura. En algún momento podemos trabajar de pie, en sitios de trabajo donde tengamos la computadora más arriba y tengamos que esforzarnos un poco a la hora de trabajar. Si tenés que movilizarte, sube esas gradas también, no trates de utilizar sistemas eléctricos para movilizarse, haga pausas activas. Es sumamente importante de que en ciertos momentos de su agenda de trabajo usted se levante, haga estiramientos, se mueva, sonría, cuente un chiste. Es sumamente importante que entendamos que es sumamente importante el trabajo, sí, pero tampoco podemos olvidar quién hace el trabajo. Camine, camine en la casa, camine en la oficina, camine, muévase. Si necesita contestar el teléfono, ahora es muy fácil, tenemos un celular, un teléfono móvil, bueno, utilice ese teléfono móvil para simple y sencillamente moverte en todo el espacio, y poder contestar esas llamadas. Hay llamadas a veces que duran hasta una hora, bueno, muévase una hora hablando por teléfono. Y otro elemento importante, aunque estés trabajando sentado, mantenga bien su postura. No pierda su postura, porque el hecho de perder la postura, usted empieza a incrementar presiones a nivel de ciertos espacios osteomusculares y estos van a provocar mayor tensión a nivel muscular y contracturas musculares y otros elementos que podrían evidentemente causar sensaciones no agradables, nos pueden provocar dolores innecesarios y por ende mayor fatiga. Bueno, para ir concluyendo, ya la conclusión general de esta charlita, ¿qué podemos hacer entonces para disminuir los niveles de estrés, entendiendo ya el estrés como sí mismo? Actividad física, esa es la palabra, moverse, tenemos que movernos, tenemos que ser estos seres que nos movemos constantemente y movámonos en familia, movámonos con aquellos seres queridos, pongamos a todos a movernos, es sumamente importante, aunque no es mi área específica, pero alimentémonos bien, alimentémonos de forma adecuada, es la alimentación adecuada, recuerden que hay alimentos específicos que nos ayudan a producir serotonina, dopamina, entonces una buena alimentación. Comparta en familia, saque tiempo, vea esa película con sus hijos, con sus primos, con la familia.
con los que están ahí en su burbuja social, saquemos tiempo para estar con ellos, para compartir, para estar ahí, para sentirnos alegres, riamos. Entre más riamos, más serotonina, más dopamina, más endorfinas estamos produciendo y más estamos disminuyendo el estrés. Bueno, con esto voy concluyendo. Invitarlos a todos a visitar nuestra plataforma de redes sociales, Neurophysic Education. Es una plataforma para compartir conocimiento. Nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube, a través de Instagram, en Telegram, en Facebook. Es una plataforma que simple y sencillamente lo que quiere y desea es compartir conocimiento. Únanse, compartan. El conocimiento no es de uno, es de todos y eso hay que tenerlo presente siempre. A todos, muchas gracias por su atención. Les voy a pedir nada más, ahorita dentro de un momento voy a poner en el chat el link para lo que es la evaluación de esta conferencia, para que nos ayuden también a mejorar. Hay elementos importantes que hay que ir mejorando siempre y entramos también a un periodo de consultas. Lo que podemos hacer es ir viendo quién nos levanta la mano por ahí en el chat y empezamos con este periodo de consultas. Muchas gracias a todos por su atención y estoy atento a sus consultas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Me gustaría hacer una consulta. Dime. Para una persona de peso o con obesidad, ¿cuál sería la actividad física recomendada? Como usted estaba hablando de que hay 3. Entonces, ¿cuál sería la más recomendada para una persona aproximadamente de un 25% de grasa, digamos? Perfecto, muchas Arriba del gracias. 25 a 28. Perfecto, muchas gracias. Indiferentemente del porcentaje de grasa que tenga, sea una persona con normopeso o con sobrepeso o con obesidad mórbida inclusive, es fundamental comprender que nosotros trabajamos con la salud humana. Cuando trabajamos con la salud humana, tenemos que comprender de que la salud es integral. Según la OMS, la salud es no solo la ausencia de enfermedades, sino un buen estado biopsicosocial. Y es sumamente importante comprender entonces que yo tengo que ser integral. Yo no puedo trabajar única y exclusivamente un ejercicio aeróbico o solo ejercicio anaeróbico. No, yo tengo que trabajar todo. Evidentemente tengo que reforzar más un elemento que el otro, pero no puedo olvidar de que tengo que trabajar la parte cardiovascular, la parte aeróbica, tengo que trabajar la parte anaeróbica a través de los ejercicios de fuerza, porque si yo mejoro la fuerza, mejoro posiblemente los procesos hipertróficos y esto genera una elevación en el gasto energético, pero también tengo que trabajar la flexibilidad. Y de antemano, como es integral, tengo que trabajar la motivación, porque efectivamente posiblemente muchas de estas personas han sido víctimas de una sociedad que quiere un estándar de belleza y ellos no calzan sobre ese estándar de belleza. Entonces también tengo que ser motivador con este trabajo. Entonces, en sí mismo, si me hablas de algún tipo de ejercicio específico, no existe en sí mismo un tipo de ejercicio específico, sino es la integración de varios ejercicios o varios elementos dentro del ejercicio para realmente obtener resultados adecuados. Incluso, no solo el ejercicio en sí mismo, aquí tiene que ir de la mano a un buen plan nutricional donde se balancee la parte nutricional con la parte del ejercicio en sí mismo. Ejercicio aeróbico, caminar, correr, pero en este caso, si estamos hablando de personas con sobrepeso y posiblemente con un poco de historial, digamos, de ejercicio como tal, entonces, habría que trabajar un poco lo que es ejercicios de bajo impacto, como caminar, andar en bicicleta, natación, sumado a ejercicios de fuerza, mientras no tenga otras patologías de por medio, y después trabajar también la flexibilidad, acompañado pues de un plan nutricional como corresponde. Recordarles que ya subí Muchas gracias. el link, con gusto, ya subí el link para la encuesta. Por favor, les agradecemos a todos, puedan accesar a ese link y poder respondernos a la encuestita. Dime, don Randy Bonilla, te escucho.
voy a compartir la anécdota que decía hasta al principio de lo de la serpiente y eso, tiene razón. A mí me pasó, voy a contar una anécdota para que vea que sí es cierto. En mi casa nos asaltaron 2 veces y esa sensación de que, bueno, que venía una moto y que después venía un carro, esa sensación de oír o enfrentar, es cierto, ¿cómo le explico? Es mentalmente es difícil, pero superar eso es demasiado difícil también, pero sí tenía razón con lo que se estaba explicando, en la parte de la explicación que lo de la serpiente, para aportarle en esa parte del tema. Claro, y lo que menciona los estudios, como el que yo les presenté, es que ante estos estímulos negativos o, digamos, estímulos estresantes, ¿cómo se puede contrarrestar ello? Bueno, empezando a generar información al cerebro que efectivamente le vaya dando claridad. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que daba yo en la conferencia, lo de la serpiente, bueno, conocer un poco sobre las serpientes, cómo es su hábitat, cómo interactúan, qué hacen, qué tan peligrosas son, cuáles son las peligrosas, cuáles no, ¿verdad? Entonces, esto va generando que exista mayor confianza por el conocimiento que se tiene y se puede actuar de una forma diferente. Efectivamente, por ejemplo, si hay bueno, es que ya en el caso de Randy ya no es tanto una respuesta de estrés, sino una respuesta de estrés postraumático, que ya requieren más un análisis desde la psiquiatría, desde la psicología, porque efectivamente ya no es simplemente un estímulo estresante como tal, sino fue causado directamente por un evento traumático que fue afectar, en este caso, la integridad física y moral y psicológica de la persona. Pero efectivamente podemos trabajar. ¿Cuántos conocemos nosotros? ¿Cuántas personas conocemos nosotros que no les gusta la actividad física? Y si usted abunda un poquito en la historia personal, es porque tal vez en algún momento tuvieron una muy mala experiencia con la actividad física. Lo mandaron a correr 6 kilómetros cuando su capacidad física no podía. Y durante esos 6 kilómetros fue muy doloroso, fue fea la experiencia. Eso es lo que quedó en el hipocampo. Bueno, hay que empezar a trabajar entonces a demostrarle que la actividad física no es fea, que es bonita, que hay actividades lúdicas preciosas, y todo esto evidentemente va a mejorar las respuestas que vamos a tener a futuro. Jimmy, buenas noches. Don Luis Buenas Solano, ¿cómo noches estás? a todos. Bien, ¿y usted? Gracias a Dios. Don Jimmy, ¿cuál es el criterio suyo de esto de la pandemia? ¿En cuánto nos va a afectar el nivel físico, el nivel intelectual y el nivel recreacional de los niños, principalmente los niños y lógicamente los padres? ¿A dónde nos va a llevar a pensar, Jimmy, en ahora que se regresa, que no se sabe con exactitud si es después de las vacaciones de 15 días, si va a volver las escuelas, va a ser un método diferente, el distanciamiento? Ahí es donde realmente quisiera oír tu criterio, porque las lecciones de educación física en las escuelas, vengo insistiendo y lo hablé con la magistral conferencia que dio la doctora, la profesora española, de que en Costa Rica el 16% es las únicas escuelas que tienen profesor de educación física. Usted bien lo sabe, como director de carrera y como profesor en una escuela, que no todas las escuelas del sistema público tienen profesor de educación física. En síntesis, yo creo que nosotros tenemos que hacer un replanteamiento de una educación física más hacia el juego, ¿verdad? Hacia jugar, a desarrollar estas destrezas neurosensoriales y instar a la familia, termino mi comentario, a que jueguen, que la familia vuelva a jugar, que se vuelva a reunir, más ahora que estamos tan encerrados, y realmente quisiera oír un comentario tuyo sobre ese aspecto. Gracias. Con gusto, don Luis Solano, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que hay que comprender que ya hay una afectación. O sea, ya hay una afectación porque estos 2 meses que hemos estado a nivel de cuarentena, a nivel país, no es gratis.
o sea, hay una afectación directa en la parte emocional, en la parte biológica, en la parte social inclusive. Hay que comprender también de que el regreso no va a ser fácil, no es simplemente tocar un botón y todo volvió a la normalidad, no, no va a ser así. Pero yo creo que, don Luis, usted acaba de tocar un punto esencial y hago un reforzamiento de lo que celebrábamos ayer. Ayer celebramos el Día Internacional del Juego. Debemos de comprender que nosotros somos lúdicos desde nacimiento, o sea, jugamos desde que nacemos y el juego es una de las herramientas que más potencial tenemos a nuestro alcance para poder desarrollar muchas de las acciones motrices, psicológicas y cognitivas de cualquier persona, cualquier ser humano. Cuando usted me habla de niños, yo recomendaría, al menos, que nosotros, los educadores físicos, que tenemos ese contacto con esta población, bueno, tenemos que pensar que tenemos que generar ambientes agradables y lúdicos. A final de cuentas, y metiéndome en parte de la neurociencia, pero en otro campo directamente, para poder mejorar los niveles de conocimiento o poder lograr que el hipocampo genere esas conexiones, tiene que haber un factor llamado motivación, emoción. Si no hay emoción, no hay cognición. Eso está muy estudiado y efectivamente a través de la parte lúdica yo puedo mejorar. Los chicos, ahora lo dijimos en la charla y usted lo refuerza por acá, han disminuido mucho su nivel de actividad física. No tengo datos concretos, habría que hacerse un estudio, una estadística para ver cuánto ha disminuido los niveles de actividad física, pero creo que es evidente que sí ha disminuido en gran cantidad. Bueno, ¿qué nos corresponde hacer como sociedad? Como sociedad nos corresponde ofertar esas posibilidades de movimiento a futuro. Creo que algo positivo de toda esta situación de pandemia, a final de cuentas, es que ha sacado a la luz y ha relucido el hecho de que las áreas de movimiento humano, como nosotros, somos sumamente importantes para mantener el bienestar físico y psicológico de las personas. Muchas gracias, don Luis, por su respuesta. Don Cristian, creo que tiene la mano levantada. Jimmy, ¿cómo le va? Cristian Chávez de la sede Heredia. Un gusto saludarle. Un gusto. Y a los compañeros y estudiantes. Sí, tiene razón, don Jimmy, el compañero, ¿verdad? Ahorita estaba leyendo justamente hoy que en España están tratando de incrementar para la vuelta a clases las lecciones de educación física. Creo que ellos tienen de 3 lecciones a 4 lecciones, ¿verdad? Y más tratándose, ¿verdad? Y lo llevamos a la realidad costarricense, cuando el estado de la educación refleja que casi el 40-45% de los chicos de escuela y de secundaria presentan problemas de obesidad, ¿verdad? Vamos a lo mismo, totalmente de acuerdo con su persona con respecto al juego, ¿verdad? El juego nos potencia la parte social, ¿verdad? Pero con eso el distanciamiento, qué difícil, ¿verdad? Sobre todo, hablaba también una investigación ahorita, si no me equivoco, en España, si no me equivoco bien, en España, sobre la normalidad en las clases de educación física de hacerlas un poco más como comando directo, ¿verdad? Partes de rutinas de ejercicios con un distanciamiento, ¿verdad? Y la parte del compañero que decía ahora, la parte del juego, tratar de hacerla lo menos posible, ¿verdad? O sea, son un montón de situaciones que esta pandemia nos ya ha llegado a replantear, como vos lo decías ahora, de una nueva parte, y te lo puse ahí en la encuesta, de que ojalá unos próximos temas es cómo los educadores físicos, por la particularidad de nuestras lecciones, vamos a volver a dar clases, ¿verdad? Porque considero que no va a ser lo mismo. Muchas gracias, don Jimmy. Con mucho gusto, profe. Un saludo a la sede Heredia, a los chicos que nos visitan también de esa sede. Sí, efectivamente, como lo mencionaba la respuesta de don Luis Solano, no va a ser tocar un botón y todo se enciende otra vez. Hay que ajustarse a la nueva normalidad y bueno, según los expertos, esta nueva normalidad nos va a tornar aproximadamente 2 años, o sea, no es algo de 6 meses, son 2 años de un cambio, de un estilo de vida, y qué difícil porque de los más viejos ya tenemos buen rato de vivir de una forma y aún así tenemos que ajustarnos. Pero sí, efectivamente el juego va a ser primordial, pero habrá que ajustarlo a las nuevas realidades. Y estas nuevas realidades, repito, tal vez no son tan sencillas, pero
pero bueno, creo que el gremio, el país, la sociedad, la humanidad en sí misma ha sabido responder y siempre ha salido adelante de todas estas situaciones y creo que lo va a hacer otra vez. Doña Ana Catalina Chávez nos tiene levantadita la mano. Buenas noches, don Jimmy y todos. Bueno, felicitarlo por su charla, profe. Creo que complementa muy bien la materia que estoy dando en la U de salud mental. Creo que extra a las recomendaciones que dabas, de hacer ejercicio, de cuidarnos con la alimentación, de tratar de dormir bien, es leer, buscar información sobre cosas que nos agradan, temas psicológicos, de autoayuda. Creo que es de lo que más se necesita estos días. Recordar que nuestros familiares están cerca, que tal vez no los podemos besar y abrazar, pero que los podemos llamar, que les podemos chatear, que les podemos hacer una videollamada, incluso una reunión como esta que estamos haciendo tan amena. Y acordarnos primero que era de nosotros mismos, de nuestro arreglo personal, de nuestro amor propio. Tal vez por estar en casa confinados a veces se nos olvida y nos vayamos, y por ahí algunos estudiantes nos manifestaban, profe, es que hasta le da pereza a uno arreglarse, ya me baño más tarde y demás, ¿verdad? Y recordar que no, que tenemos que regalarnos para nosotros mismos. Empezar por ahí, el ponernos guapos, así sea para nosotros mismos, el vernos al espejo y motivarnos. Entonces yo creo que por ahí un poquitito de esa salud mental, ¿verdad? Comprendiendo tal vez lo que estabas diciendo, pues que no deja de ser importante. Perfecto, profesora, muchas gracias. No, totalmente de acuerdo. Efectivamente, nadie puede dar lo que no tiene y empieza por uno. Empieza por generar mejor actividad física, por una mejor higiene mental. Es integral, como mencionaba yo en la primera pregunta acá, la salud es integral. No se puede dejar de lado una cosa por favorecer otra. O sea, todo es integral y es un estado biológico, psicológico, social y efectivamente es integral. Pasamos a la última pregunta para ir concluyendo. Don Kenneth Sánchez, que también nos tiene levantadita la mano. Buenas noches a todos los que estamos en esta conferencia. Don Jimmy, buenas noches. Don Jimmy, usted conversaba en toda la presentación anterior sobre el tema del miedo y con respecto al ejemplo de la serpiente que vi por ahí. Pero en conclusión, yo tomo el miedo eleva al estrés, el miedo a la situación. ¿Cómo se puede manejar o cómo podemos manejar a los grupos, a nuestras burbujas sociales, para motivarlos a salir, a hacer actividad física, tomando en cuenta que hay miedo a salir y ese miedo nos produce mucho estrés, sabiendo de que si salimos hay altas probabilidades de contagio? Entonces mi pregunta va enfatizado de eso, de cómo podemos lidiar con ese miedo para que ese miedo no nos pase factura a nivel de elevar nuestro estrés y poder pues, tomar acción con actividad física. Gracias y buenas noches, don Jimmy. Con gusto, don Kenneth. Creo que la respuesta es informarse, o sea, mantener siempre buenos sistemas de información, conocer la realidad con relación a lo que se está viviendo, los alcances, o sea, es tener claridad de que, por ejemplo, vamos a ver, si salgo a un parque me puedo contagiar o no. Hay que tener claridad sobre esos detalles, porque el miedo realmente es el no uso de la razón. O sea, si yo tengo mucho miedo a algo, pero no razono por qué le tengo miedo, lo va a tener todavía más miedo. O sea, si yo no razono y no me informo y no, como lo explicaba anteriormente, yo puedo atender a una respuesta de estrés entre el hipocampo y el hipotálamo. O sea, entre mi memoria y la emoción. Y ahí me bloqueo. Elevo más el cortisol y me bloqueo. O puedo generar una respuesta de conexión entre el hipocampo y mi lóbulo prefrontal, o sea, entre la memoria y el razonamiento. Si yo tengo un buen razonamiento, evidentemente voy a desbloquear mi mente y voy a tener mejores decisiones, mejor toma de decisiones. Entonces, la forma de interactuar con, en este caso, con tu burbuja social,
es precisamente brindando la información real, asertiva, de tal forma que se tenga tranquilidad con relación a los hechos. Y a veces, lastimosamente, aquí las redes sociales juegan un papel primordial y a veces para lo negativo. ¿Por qué? Porque en redes sociales empiezan a aparecer una serie de posteos, ¿verdad? De información que no es real. Tanto así que hay gente que está haciendo locuras simple y sencillamente porque hay un posteo de alguien que se le ocurrió escribir algo que no era. Bueno, por eso es que también nuestras autoridades nos piden ir a las fuentes oficiales, nuestras autoridades nos dan información adecuada. Entonces, creo que acá el miedo se combate con la razón, ¿verdad? Con una buena información. Bueno, a todos, muchas gracias. Espero haber cumplido un poco las expectativas de este tema. Hay mucho que hablar. En realidad es muy interesante. Espero que realmente les haya agradado. Les recuerdo, por favor, llenarnos la encuesta de evaluación. No se nos vaya sin evaluar esta encuestita de evaluación. Para nosotros es muy importante. Desde la Dirección de Educación Física, es un placer poder compartir este tipo de información. Y bueno, de mi parte les deseo lo mejor. Muy buena noche a todos. Realmente que disfruten de esta noche. A dormir tranquilos y hacer bastante actividad física para producir mucha serotonina, mucha dopamina, muchas endorfinas y mucha oxitocina. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Nos vemos. Buenas noches. Gracias.